Buenas tardes, chicas. Hoy vamos a ver la clase de cara y cuello y en este video vamos a enfocarnos específicamente en lo que es el desarrollo del cuello. Antes de hablar del desarrollo normal de esta región del cuerpo, vamos a definirla un poco en terminología anatómica, ¿sí? Para que sepan más o menos dónde está ubicada esta región. Cuando hablamos de el cuello, hablamos de una región que se encuentra ubicada hacia inferior de la cabeza y que se encuentra ubicada hacia superior del tórax. Quiere decir que se encuentra en medio de estas dos grandes regiones del cuerpo. Y además el cuello, si vamos a ahondar un poquito más en lo que es en el desarrollo de nuestra especie, podemos decir que es una adquisición filogenética reciente. Eso es lo que quiere decir y cuando uno habla de filogenia hace referencia a lo que es el desarrollo evolutivo general. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que el cuello es algo relativamente nuevo en nuestra especie y algo que tiene muy en particular es que estos cambios evolutivos que hemos ido sufriendo a lo largo de esta región del cuerpo nos da cuenta y están bastante relacionados con lo que es el pasaje de nuestra especie de la vida acuática a la vida terrestre. ¿Sí? Esto suena medio raro, pero cuando vaya explicando parte por parte van a ir entendiendo mejor qué es lo que les estoy hablando, ¿sí? Que también hay muchas diferencias en el desarrollo de nuestra especie con la de otras, gracias a esta adquisición filogenética, ¿sí? Ahora, esta región está determinada por lo que es el aparato faringio. Y el aparato faringio, nosotros hemos estado hablando un poco y hemos estado dando una pequeña introducción a lo que es este término y en esta clase vamos a desarrollarlo ahora sí al 100%. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco lo que es el desarrollo normal de esta región del cuerpo, ¿sí? Esta imagen que tenemos aquí a la izquierda se les debe hacer bastante familiar de toda la cursada y también lo vimos la clase pasada y corresponde a la zona faríngea de nuestro embrión, ¿sí? Como podemos ver, la parte que encontramos en azul corresponde a tejido ectodérmico, lo que está en amarillo corresponde a endodermo y lo que está en rojo, pues realmente un poco más rosita en esta imagen, es mesénquima, ¿sí? No solamente es mesodermo, es mesénquima. Ya vamos a ver por qué es mesénquima, ¿sí? Además de esta imagen también podemos decir que es un corte coronal de un embrión, ¿sí? Y si empezamos a describirlo desde lo que encontramos más hacia lateral, hacia lo que encontramos más hacia medial, nos vamos a encontrar de primero a los arcos branquiales, ¿sí? Esto también lo pueden encontrar según la bibliografía que lean, como arcos faringios, pero yo voy a decirle arcos branquiales para que no nos confundamos con la nomenclatura, ¿sí? Estos arcos branquiales nosotros los podemos evidenciar desde la parte de afuera del embrión, si se alcanza a ver desde la anatomía externa. Y son una estructura muy importante que nos va a dar derivados no solamente del cuello, sino que también nos va a dar derivados de la cara, ¿sí? Lo que tenemos en la parte más externa de nuestros arcos branquiales es tejido ectodérmico, que mencionábamos que estaba de color azul en este caso. Y rellenando a estos arcos branquiales tenemos a mesénquima, que lo mencionábamos anteriormente, que estaba en color rosita. Muy importante de este mesénquima, que no solamente tiene mesodermo, ¿sí? Tiene mesodermo y además también tiene células de la cresta neural, ¿sí? Va a venir, estas células de la cresta neural van a empezar a migrar, cuando empiezan a migrar, y algunas van a entrar en lo que son los arcos branquiales y van a formar múltiples estructuras. Es un componente muy importante de los arcos branquiales. Ahora, adentro de este mesénquima que tenemos de los arcos branquiales, tenemos varios componentes que van a formar a cada arco, ¿sí? Primero, vamos a tener un eje cartilaginoso que nos va a dar origen a una estructura ósea. Vamos a tener un componente muscular que nos va a dar origen a un músculo. Vamos a tener atravesando también un vaso, que son arcos aórticos. Ya vamos a ver bien
a esto que estamos hablando. Y tenemos también un nervio atravesando en este mesénquima de los arcos. Además, otra cosa que es importante aclarar de los arcos es que son 5 y se les denomina uno, o sea, primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco, y pasamos directamente al sexto arco. El quinto arco es una estructura que en los humanos no tiene ningún derivado, ¿sí? Este quinto arco es más importante en otras especies y va a dar derivados en otras especies, pero en el humano es una estructura vestigial, por eso no la mencionamos como un arco en sí, sino que pasamos directamente desde el arco 4 al arco 6. Interpuestos entre estos arcos branquiales tenemos a los surcos branquiales, ¿sí? A esta estructura también la pueden encontrar en los libros como hendidura branquial o también pueden encontrarla como surco faríngeo o hendidura faríngea, dependiendo de dónde lo lean, sepan que estamos hablando de la misma estructura, ¿sí? Vamos a denominarla surcos branquiales en esta clase. Y como dije, está interpuesta entre los arcos. Justamente en esta imagen no las marcan, pero este pequeño surco que se encuentra entre arco y arco, que lo podemos ver desde la parte externa, lo vamos a denominar surcos branquiales. Y por último, una estructura que también ya hemos venido hablando bastante a lo largo de la cursada, tenemos a las bolsas faríngeas, ¿sí? Que es la parte endodérmica que compone este aparato faríngeo tan primitivo y que la parte del sistema digestivo en sí ya la vimos. Ahora vamos a enfocarnos con los derivados distintos a los del sistema digestivo en sí. Ahora este va a ser el orden que vamos a ver esta clase, ¿sí? Primero vamos a ver bien los derivados de los arcos branquiales uno por uno, después vamos a ver bien qué sucede con los surcos branquiales uno por uno y por último vamos a ver los derivados de las bolsas faríngeas. Bueno, como dije anteriormente, vamos a ver primero lo que son los arcos branquiales y para eso vamos a utilizar esta tabla, ¿sí? Que nos va a servir para ir viendo de cada uno de los arcos cuáles son sus derivados. Bueno, vamos a empezar con el primer arco branquial. Este arco también es conocido como el arco mandibular, ¿sí? Y para verlo vamos a evidenciar en estas imágenes cómo es la formación del eje cartilaginoso, que es la imagen que tenemos a la izquierda. Ya vamos a desarrollar bien cuáles son los derivados del primer arco que se evidencian en esta imagen. Y después vamos a ver los derivados que da a nivel muscular, que va a corresponder a la imagen de la derecha, ¿sí? Para empezar, podemos decir que el primer arco es un arco que nos va a dar múltiples derivados en lo que es la cara y el oído, ¿sí? Muy importante. En cuanto al eje cartilaginoso, este se forma a partir de una estructura que se conoce como el cartílago de Meckel. No es tan importante que se sepan el nombre propio, puede que lo encuentren en alguno de sus libros de esa manera, pero lo más importante del eje cartilaginoso son sus derivados, ¿sí? Y los derivados más importantes van a ser lo que es la mandíbula, el maxilar superior. También se forman lo que sería el martillo y el yunque, que hacen parte de los huesecillos del oído, que lo van a ver en la clase de oído con un gran detalle. Pero sepan que estos huesecillos vienen del primer arco branquial, lo que es el martillo y el yunque. Adicional a esto, puede que encuentren también que un derivado del eje cartilaginoso, y en este caso el cartílago de Meckel, va a ser el ligamento anterior del martillo y también el ligamento esfenomandibular. Pueden que lo encuentren en alguna bibliografía y es cierto que estos ligamentos vienen de acá, pero creo que lo más importante es que sepan en sí los derivados óseos. Este punto, ya se habrán dado cuenta que el primer arco está representado en estas imágenes en color verde, ¿sí? En la izquierda ahí podemos ver lo que estaba hablando, ¿sí? Ahí se ve bastante bien en verde lo que es el cartílago, se alcanza a ver el martillo y el yunque y lo que les mencionaba también del ligamento esfenomandibular, todos marcados en verde, ¿sí? Ahora, en cuanto a los derivados de la musculatura, estos derivados musculares del primer arco branquial se van a asociar con el aparato masticatorio, es decir, que va a contribuir a la formación de los músculos de la masticación. También va a colaborar con la musculatura de la faringe y muy importante también del oído medio. Como les mencionaba,
este primer arco está muy relacionado también con oído, ¿sí? Y va a dar, como dije, los músculos de la masticación, que creo que son los que se ven bastante bien en esta imagen. Además también, que no se evidencia muy bien ahí, va a dar el músculo tensor del tímpano o el músculo tensor del martillo. Pueden encontrarlo de ambos nombres. También tenemos músculos como el músculo miloioideo. Y también, muy importante, va a dar el vientre anterior del músculo digástrico, ¿sí? Que ahí sí en esta imagen se alcanza a ver. Del primer arco únicamente viene el vientre anterior. Bueno, y aquí tenemos marcado las cosas más importantes de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Tenemos ahí los derivados más importantes de lo que es el eje cartilaginoso y también de lo que es la musculatura, ¿sí? Algo que tienen en particular todas estas estructuras es que están inervadas por ramas de un mismo nervio, que es el nervio trigémino o el par craneal número 5, ¿sí? Así que el nervio que va a atravesar al primer arco va a ser el nervio trigémino. Y por último, el vaso que ocupa el primer arco va a ser el primer arco aórtico, ¿sí? Pero el derivado que va a dar a este nivel del primer arco branquial va a ser la arteria maxilar. No nos olvidemos que cuando hablo de arco aórtico, me refiero a este sistema circulatorio que tiene el embrión a una edad bastante temprana, ¿sí? Pero lo importante no es el vaso que ocupa en este momento el primer arco branquial, sino importantísimo es el derivado, ¿sí? Que es esta arteria maxilar. Ahora vamos a ver el segundo arco branquial, ¿sí? Este arco también es conocido como el arco hioideo. Y en cuanto a sus derivados del eje cartilaginoso, vamos a verlo de la misma imagen que estábamos viendo anteriormente, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos marcar sus derivados de este segundo arco en como rosita, más o menos. Y en cuanto a los derivados del eje cartilaginoso, tenemos, como su mismo nombre lo dice, una gran parte del hueso hioide, ¿sí? Pero no lo va a dar del todo, sino que nos va a dar parte del cuerpo, una pequeña partecita del cuerpo del hioides, y nos va a dar las astas menores. El otro derivado muy importante que nos va a dar este segundo arco en cuanto al eje cartilaginoso es el estribo, ¿sí? Que es el otro huesecillo del oído. En cuanto a los derivados que nos va a dar musculatura de este segundo arco, los tenemos marcados en la imagen de la derecha en color rosita. En primer lugar tenemos a los músculos de la mímica, ¿sí? Que es uno de los derivados creo más grandes de este segundo arco. Otro de los derivados muy importantes a nivel muscular de este arco es el músculo del estribo, que también se conoce como el músculo estapedio. Hace parte de la musculatura del oído. Y por último, otro de los derivados muy importantes de lo que sería el segundo arco a nivel de la musculatura es el vientre posterior del músculo digástrico, ¿sí? Esta parte que nos faltaba del vientre anterior que ya se había formado en el primer arco. Entonces se forma el vientre posterior. Y aquí en este cuadrito ya marcamos lo que hablábamos en la diapo anterior, ¿sí? En cuanto a los derivados del eje cartilaginoso y en cuanto a los derivados de la musculatura. Algo que tienen en común estos músculos de los derivados del segundo arco es que todos van a estar inervados por ramas del nervio facial, muy importante. Entonces el nervio que va a ocupar este mesénquima del segundo arco branquial va a ser el nervio facial o el par 7 craneal, ¿sí? Y en cuanto al vaso que ocupa al mesénquima de este arco branquial, tenemos a la arteria del estribo, que también la pueden encontrar como arteria estapedia, es exactamente lo mismo, que es un derivado del segundo arco aórtico.
Entonces, recordemos que los arcos aórticos hacen parte de la circulación del embrión, ¿sí? Que en el caso del segundo nos va a dar la arteria del estribo, que va a dar irrigación muy importante a lo que es el oído. Bueno, ahora el tercer arco branquial, que no tiene ningún otro nombre, es un arco que va a estar muy relacionado con lo que es el hioides y la faringe, ¿sí? En estas imágenes vamos a ver los derivados del tercer arco branquial en celeste, ¿sí? Y en cuanto al eje cartilaginoso, este nos va a dar lo que sería el asta mayor del hioides y nos va a dar parte del cuerpo. Más específicamente nos va a dar la parte inferior del cuerpo del hioides, ¿sí? Y en cuanto a la musculatura, este nos va a dar únicamente un músculo que hace parte de los músculos de la faringe, que se llama el músculo estilofaringeo. Lo podemos ver marcado en la imagen de la derecha, repito, en color celeste. Y como pueden ver, este viene de la apófisis estiloides que está en el cráneo hasta la faringe, ¿sí? Hace parte de la musculatura de la faringe. Bueno, aquí ya marcamos entonces lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Solo nos falta ver entonces el nervio y el vaso que ocupa este tercer arco, ¿sí? El mesénquima de este tercer arco. En cuanto al nervio que nos va a derivar de este tercer arco, tenemos al nervio glosofaringio, que es el par número 9, y es un nervio muy importante a nivel sensitivo, ¿sí? Nos va a dar la sensibilidad de la tercera parte posterior de lo que es la lengua, ¿sí? Se los comento por si no han visto anato, ¿sí? Y en cuanto al vaso, que nos va a dar derivados en este arco branquial, vamos a tener los derivados del tercer arco aórtico, ¿sí? Que son la arteria carótida común y la porción proximal de la arteria carótida interna. Estas arterias van a dar irrigación muy importante a lo que es la cabeza y el cuello, y solo esta porción viene de lo que son el tercer arco branquial, ¿sí? La porción distal de la carótida interna y lo que es la carótida externa vienen de otro lugar. Ahora, en cuanto al cuarto y sexto arco branquial, vamos a describirlo en un principio en conjunto porque algunos de sus derivados están bastante relacionados. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? En cuanto al derivado del eje cartilaginoso, tenemos a los cartílagos laringeos, ¿sí? Que en la imagen de la izquierda lo podemos ver marcados en violeta. Y en cuanto a los derivados de los músculos, vamos a tener los músculos laringeos y los músculos faringeos, ¿sí? Que en la imagen únicamente podemos ver a los músculos faringeos marcados en violeta, ¿sí? Como pueden ver, ese cuarto y sexto arco branquial van a estar íntimamente relacionados con lo que son laringe y faringe. Ahora, como mencionaba anteriormente, los derivados del eje cartilaginoso y de la musculatura del cuarto y sexto arco branquial son los mismos, y ambos contribuyen a la formación de estas estructuras, por esto las marco exactamente igual. Ahora la diferencia va a ser en los derivados en cuanto a los vasos y los nervios. Primero, el cuarto arco branquial en cuanto a los derivados de los nervios nos va a dar el par número 10, una rama muy importante del par número 10 que es el nervio vago. Y en este caso, en el cuarto arco branquial nos va a dar la rama laringea superior. Y en cuanto al vaso, que nos va a dar derivados en el cuarto arco branquial, tenemos a la arteria subclavia derecha, a la subclavia izquierda, y también nos va a contribuir la formación del callado de la aorta. Y por último, el sexto arco branquial, en cuanto el nervio nos va a dar también una rama muy importante del nervio vago, que es la rama laringea recurrente. Y en cuanto al vaso, nos va a contribuir a la formación de las arterias pulmonares. Ahora, continuando con los componentes de este aparato faríngeo que venimos hablando, vamos a empezar a hablar de los surcos branquiales, ¿sí? Recordemos que los surcos branquiales son estos surcos que se forman intercalados con los arcos branquiales, ¿sí? Esta es la parte más cortita y más sencilla de todas. El único que va a dar derivados de estos surcos en el humano va a ser el primero, ¿sí? Que va a formar el conducto auditivo externo.
Esto lo van a ver a más detalle en la clase de oído, ¿sí? El resto de surcos branquiales no va a dar ningún tipo de derivado en el humano, pero lo que sí va a suceder es que se va a formar una nueva estructura en el embrión. Lo primero que va a suceder es que el segundo arco branquial, como se pudieron dar cuenta, es uno de los arcos más grandes y que más va a dar derivados. Entonces, este gran crecimiento que tiene este segundo arco, lo que va a hacer es cubrir un poco el resto de estos surcos, ¿sí? Tanto el surco 2, el surco 3 y el surco 4. Va a crecer de tal manera que en un momento va a cubrirlos por completo y se va a formar una estructura que se llama seno cervical, ¿sí? Que es una estructura hueca que va a ocupar la parte cervical de nuestro embrión. Esto tiene importancia en algunas especies, pero en el caso del humano hay un crecimiento muy importante de otras estructuras, que en este caso principalmente en algunos libros pueden encontrar que se hable de un crecimiento muy grande de la prominencia cardíaca, ¿sí? Y estos crecimientos de todas las otras estructuras ajenas a este aparato faríngeo va a generar que este seno cervical se cierre por completo y que degenere y no deje ningún tipo de estructura vestigial, ¿sí? Entonces, el seno cervical, repito, es una estructura hueca que se encuentra a nivel del aparato faríngeo, que después se cierra por completo y no genera ningún tipo de derivado en el humano. Y repito, el más importante de estos surcos es el primero, que va a dar conducto auditivo externo. Bueno, ahora que ya vimos los arcos branquiales y los surcos branquiales, vamos a ir a las bolsas faríngeas, ¿sí? Recordemos que estas son la parte endodérmica del aparato faríngeo, ¿sí? Vamos a ver en conjunto primero primera y segunda bolsa, que son las más sencillas, y después vamos a detenernos un poco en el desarrollo de la tercera y cuarta bolsa. Bueno, y al igual que el primer arco branquial y el primer surco branquial, la primer bolsa faríngea está íntimamente relacionado con la formación del oído. Y lo que esta primera bolsa va a contribuir a la formación de este oído va a ser la formación del epitelio del oído medio y de la trompa de Eustaquio. Si no lo saben, la trompa de Eustaquio es una estructura que va a comunicar lo que es oído medio con la faringe. La trompa de Eustaquio también la pueden llegar a encontrar como trompa auditiva. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y en cuanto a la segunda bolsa, va a formar en un principio las fosas supratonsiliares. Estas fosas van a ser las que en un futuro van a alojar a lo que son las amígdalas. Y las amígdalas también se van a formar en contribución con el endodermo y otros tejidos en conjunto, pero lo van a hacer en un momento más adelantado del desarrollo. Esto es más bien un detalle, no hay que ahondar tanto en la formación de lo que son las amígdalas, si sepan que tiene una contribución muy importante de la segunda bolsa y que esta bolsa principalmente va a formar el lugar donde estas amígdalas se van a alojar cuando ya estén formadas. Bueno, ahora vamos a detenernos un poco en lo que es la tercera bolsa faríngea, ¿sí? Lo que es la tercera y cuarta bolsa faríngea son un poquito más complicadas que las dos primeras, ¿sí? Por eso las voy a escribir por separado. En esta tercera bolsa principalmente se van a diferenciar dos zonas, ¿sí? Una dorsal, que es una masa epitelial súper maciza, y una ventral, que es más bien una masa hueca y alargada, ¿sí? Ahora, lo que es la masa dorsal nos va a formar las paratiroides inferiores y lo que es la masa ventral va a formar al timo. Bueno, en cuanto a las glándulas paratiroides, para que sepan, son unas glándulas que están ubicadas a nivel del cuello, más específicamente están unidas y en íntima relación con la glándula tiroides y se ubican en la cara posterior de esta glándula, ¿sí? Como dije, son en número de 4, hay 2 paratiroides superiores y 2 paratiroides inferiores. Algo que pasa muy curioso con el desarrollo de estas glándulas es que cuando uno las estudia, en general, cuando uno estudia este tema de cuello, uno tiende a pensar que según el orden en que se van formando las bolsas, es decir, según lo que en el orden de primer, segunda y tercera y cuarta bolsa, uno dice, bueno, esto se va a formar progresivamente según la ubicación que las estructuras tienen en el cuerpo. Y esto tiene algo de sentido si hablamos de casi
todos los casos, pero justamente en el caso de las glándulas paratiroides ocurre lo contrario, ¿sí? Las glándulas paratiroides inferiores se van a formar en la tercera bolsa y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, las glándulas paratiroides superiores se van a formar en la cuarta bolsa faríngea. Esto es algo que a veces tiende a causar confusión, pero para que lo recuerden, algo muy particular que tienen las paratiroides inferiores, que se forman, repito, en esta tercera bolsa, es que sufren una migración muchísimo más pronunciada gracias a que van a migrar en conjunto con el timo, ¿sí? El timo es otra estructura, pero esta estructura se va a formar a nivel del tórax, ¿sí? Está ubicada a nivel del tórax en el adulto. Entonces, por eso las paratiroides inferiores van a migrar muchísimo más. Obviamente que se van a detener en el recorrido, claramente, para ubicarse en su posición original de la cara posterior de la tiroides, pero esta es la razón por la cual se ubican desde la tercera bolsa y no desde la cuarta. Bueno, y la manera en que lo hacen es que ambos en conjunto, cuando se están formando en la tercera bolsa, tanto paratiroides como el timo, en un momento del desarrollo van a separarse, ¿sí? Van a dejar de tener contacto con la tercera bolsa faríngea y lo que van a hacer es que van a empezar a migrar en conjunto, como dije anteriormente. En esta imagen que vemos a la izquierda podemos ver al timo y a las paratiroides inferiores migrando en color naranja, ¿sí? Como pueden ver. Lo que va a suceder con las paratiroides inferiores es que en un momento van a juntarse un poco más en la línea media y se van a detener en el recorrido cuando lleguen a la glándula tiroides que está en formación, ¿sí? Se va a ubicar en su ubicación del adulto, que va a ser la cara posterior de esta glándula. Y en cuanto al timo, lo que va a suceder es que este va a seguir migrando todavía más hasta que llega a su posición en el adulto, que repito es a nivel del tórax, y sus dos partes que vienen de las dos bolsas faringias tercera, o sea, ambas bolsas faringias, van a migrar por separado y en un momento cuando llegan a su posición, van a juntarse y van a formar en sí al timo. Bueno, y por último, la cuarta bolsa faríngea tiene una estructura bastante parecida a la tercera bolsa, pero con algunas pequeñas diferencias. Como dijimos anteriormente, al igual que la tercera bolsa, la cuarta bolsa tiene una masa más bien maciza a nivel dorsal, ¿sí? Que está al igual que la bolsa anterior. Nos va a dar las paratiroides, pero como les decía en la diapositiva anterior, nos va a dar las paratiroides superiores. Estas paratiroides en un momento van a migrar un poco hacia lo que es caudal y se van a ubicar en la cara posterior de la glándula tiroides, ¿sí? Cuando digo la cara posterior de la glándula tiroides me refiero a la del adulto, ¿sí? Es decir, que se van a ir a la parte dorsal de la glándula tiroides, ¿sí? Y en cuanto a la parte ventral, que habíamos hablado que en la tercera bolsa había una masa hueca ventral que iba a formar al timo, en la cuarta bolsa también tenemos una masa hueca ventral, pero en el caso del ser humano es una estructura vestigial. Esto quiere decir que no nos va a dar ningún tipo de derivado. Lo que sí es que se los menciono a modo de detalle, que en algunas especies sí va a contribuir a la formación del timo, pero en el caso del ser humano no va a contribuir a la formación de absolutamente nada, solamente un vestigio que queda. Pero lo que sí cambia en esta cuarta bolsa faríngea es que la parte más ventral a esta masa hueca que está ubicada hacia ventral, hay una parte más ventral todavía que va a formar una estructura que se llaman los cuerpos postbranquiales, ¿sí? Y estas células, cuando se forman en esta cuarta bolsa, va a ser lo mismo que el resto de estructuras, se van a separar de lo que es la cuarta bolsa faríngea y van a migrar a la glándula tiroides. Cuando se continúa el desarrollo, estas células van a formar las células C de la glándula tiroides. Y estas células C son las células productoras de calcitonina, ¿sí? Que van a regular el calcio a nivel del cuerpo y que son muy importantes para la glándula tiroides.
Bueno, y por último vamos a ver uno de los últimos derivados de lo que sería el endodermo del aparato faríngeo, ¿sí? Que es la glándula tiroides, que ya estuvimos viendo algo en la clase de endocrino, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un poquitico más a detalle cómo es que se forma esta glándula. Recordemos que su primordio aparece en la línea media y que es el resultado de interacciones entre el endodermo y el mesodermo que anda por ahí adyacente a la zona de formación, ¿sí? del esbozo. Este esbozo aparece en la cuarta semana y es un engrosamiento en un principio, ¿sí? Se encuentra como un engrosamiento del endodermo y luego este engrosamiento se va a alargar y va a formar al esbozo tiroideo. Lo siguiente que va a suceder es que este esbozo va a empezar a migrar hacia caudal, ¿sí? Hacia su sitio de la vida adulta. Mientras va migrando, su extremo más distal, es decir, la parte más lejana de su sitio de origen, va a hacer una pequeña bifurcación y se va a agrandar, va a haber una pequeña expansión de su extremo. Y este extremo que se va a separar, que se va a bifurcar, es la glándula tiroides propiamente dicha, ¿sí? Y esta glándula tiroides cuando está migrando va a quedar conectada a su sitio de origen a través de un conducto, ¿sí? Que es el conducto tirogloso. La glándula llega a su sitio donde se va a formar y donde va a permanecer en la vida adulta, aproximadamente en la séptima semana del desarrollo, ¿sí? Y cuando eso sucede, el conducto tirogloso empieza a degenerar, ¿sí? Empieza a desaparecer. Una cosa que hay que tener en cuenta con la formación de la glándula tiroides es que simultáneo a su formación están formándose muchas otras cosas alrededor, ¿sí? Y lo menciono más que nada por la lengua. La lengua, cuando se forma, va a generar que el sitio de origen de la glándula tiroides se ubique más hacia dorsal, ¿sí? Como podemos ver en la imagen E, que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Y eso va a generar que el sitio de origen, el lugar de origen de la glándula tiroides, quede una pequeña estructura vestigial a nivel de la lengua, ¿sí? En la parte posterior de la lengua. Queda un pequeño agujero que se le denomina foramen ciego y queda ubicada en este lugar, repito, por el crecimiento de la lengua y la mandíbula. Y por último, vamos a ver las patologías relacionadas al cuello, ¿sí? A la formación del aparato faríngeo principalmente. Primero vamos a ver los síndromes que son el resultado de una malformación o un mal desarrollo de lo que es el primer arco branquial, ¿sí? Y entre ellos vamos a detenernos principalmente en el síndrome de Pierre-Robin, en el síndrome de Treacher-Collins, en la agnatia, que en sí no es un síndrome, pero lo voy a mencionar igualmente. Después vamos a ver los quistes y fístulas cervicales, que son el resultado de la persistencia del seno cervical, ¿sí? Y por último vamos a ver los restos del conducto tirogloso, que es lo que sucede si el conducto tirogloso no degenera por completo. Bueno, para empezar vamos a ver el síndrome de Pierre-Robin, ¿sí? Como vimos en la anterior diapositiva, este síndrome hace parte de un grupo de enfermedades que se originan por un defecto del desarrollo a nivel del primer arco branquial, ¿sí? Este síndrome cursa con micrognatia extrema, fisura palatina y defectos auditivos, ¿sí? Lo que quiere decir micrognatia extrema es un tamaño muy chico de la mandíbula. Micrognatia quiere decir eso, una mandíbula del tamaño más chico de lo normal. Después, fisura palatina es parte de la clase de cara, de las patologías de la cara, así que no voy a detenerme mucho en esta parte. Y los defectos auditivos se originan porque el primer arco branquial está bastante relacionado con lo que es la formación del oído, al igual que está bastante relacionada con la formación de la mandíbula. Por eso es de esperar que si este arco no se desarrolla bien del todo, nos origina una patología con estas características, ¿sí? Y por último, esta enfermedad también puede causar dificultad respiratoria, pero esta dificultad respiratoria no es de un origen directo de los pulmones, ¿sí? El problema en este caso es que el tamaño de la boca es
muy chico en comparación con el tamaño de la lengua, ¿sí? Esto se da porque como no hay mandíbula o hay una mandíbula demasiado chica, se hace más chico el espacio de la boca. Entonces por eso pareciera que la lengua fuera más grande y esto puede causar una dificultad respiratoria, pero su origen va a ser más bien mecánico, ¿sí? Es decir, que mecánicamente se impide el paso del aire hacia los pulmones, ¿sí? Estos casos del síndrome de Pierre-Robin generalmente suelen ser esporádicos, ¿sí? En muchos casos, pero hay otros que tienen una base genética. Bueno, y continuando con las patologías que se originan por un mal desarrollo del primer arco branquial, tenemos al síndrome de Treacher-Collins, ¿sí? Esta es una enfermedad que es de origen genético, tiene un patrón hereditario autosómico dominante, ¿sí? Se sabe cuál es el gen que falla en esta patología, se sabe su manera de actuar, se sabe qué es lo que sucede, pero no nos vamos a detener mucho en eso porque eso va más para el área de genética, ¿sí? Lo que nos interesa saber a nosotros es que lo que causa esta enfermedad genética es un aumento de la apoptosis de las células de la cresta neural y una disminución de la proliferación de las crestas neurales. Esto implica que las células de la cresta neural evidentemente sí llegan a ser parte de lo que es el mesénquima del primer arco branquial, llegan, hay células de las crestas neurales, pero el problema que tiene es que hay un número mucho menor de estas células, por lo cual se causa esta patología. Este síndrome se puede cursar con una cantidad muy grande de anomalías, ¿sí? Hay unas personas que suelen tener muchísimos más de estos signos, otros que un poco menos, pero hay unos que son más frecuentes, ¿sí? Primero, la hipoplasia mandibular y en general de los huesos de la cara. Esto lo que quiere decir es que hay un número menor de células, ¿sí? Disminuye el tamaño de la mandíbula, pero en este caso es por un número menor de células. También hay malformaciones del oído medio y del oído externo, por esto mismo que les comentaba, que el primer arco está muy relacionado con estas estructuras. Además, también algunas veces se suele presentar con fisura palatina y también a veces se relaciona con defectos en la dentición, ¿sí? Y por último, vamos a ver la agnatia, ¿sí? La agnatia quiere decir ausencia de mandíbula. Y esta es una forma muy extrema de lo que es la hipoplasia del primer arco porque directamente no se va a formar la mandíbula, ¿sí? Una de las consecuencias que no se forme la mandíbula es esta implantación anómala de las orejas. Como pueden ver, las orejas están ubicadas a nivel cervical, bien en la línea media, ¿sí? Bien ubicadas hacia ventral. Y esta es una consecuencia de que no se forme la mandíbula, ya que la mandíbula al crecer va a ayudar a la correcta implantación más lateral de las orejas. Bueno, y ahora que ya vimos lo que puede ocurrir si hay un desarrollo anormal del primer arco, vamos a ver los quistes y las fístulas cervicales. Estas se generan generalmente por una persistencia normal del seno cervical. Recordemos que cuando estábamos hablando de los surcos, dijimos que el primer surco iba a dar derivados en el humano y que los otros tres no, y que iban a generar una estructura que se denominaba seno cervical. Esta persistencia del seno cervical nos puede generar un quiste o una fístula. La definición de quiste es una cavidad aislada revestida de epitelio. Y una fístula es más o menos parecido a un tubito que tiene dos extremos y va a comunicar dos espacios, ¿sí? Suena medio raro, pero ahora me van a entender un poco qué es lo que estoy diciendo. En cuanto a los quistes y las fístulas también, cuando las encontramos suelen estar ubicadas a nivel anterior del músculo esternocleidomastoideo.
Este tipo de patología se suele diagnosticar en la infancia y frecuentemente se diagnostica cuando la persona tiene una infección respiratoria, principalmente cuando es de las vías respiratorias altas. Y por último, en cuanto a la fístula, puede ser que se abra espacio en la amígdala homolateral, ¿sí? Es decir, la amígdala de ese mismo lado, y va a comunicar hacia el exterior a nivel de la piel del cuello. Y por último, vamos a ver una patología que está relacionada con el desarrollo de la tiroides, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo que cuando se forma la tiroides se iba a formar un conducto que se llamaba el conducto tirogloso y que cuando la glándula tiroides llegaba a su lugar donde se ubica para el resto de la vida, iba a degenerar, ¿sí? Este conducto iba a desaparecer por completo. Lo que sucede es que a veces puede persistir alguna parte del conducto, ¿sí? Y esta persistencia puede ser en cualquier lugar del recorrido que hace el conducto, ¿sí? Es decir, que esta persistencia la podemos encontrar desde el agujero ciego de la lengua hasta la misma glándula tiroides. Y esto que se genera puede ser un quiste, ¿sí? Un quiste que es tejido tiroideo ectópico. Este quiste suele presentarse como una masa a nivel del cuello y a lo que es muy curioso es que cuando la persona hace deglución, este quiste suele tener movimiento, pero en general o sea, es asintomático, no genera ningún problema, a menos que haya una infección. Si hay una infección, esto sí puede causar un problema mayor. Gracias por la atención, chicas. Espero que haya sido todo bastante claro para que sepan, para armar la clase, utilicé el Flores, el Carson y también parte del Lagman. Espero puedan resolver sus dudas el día viernes. Hasta luego.